de 100.000 pacientes mueren anualmente por medicinas inapropiadamente formuladas por el equipo de salud. Ahora, tengo acá una revisión de la revista de la Sociedad Americana del Cáncer, de ahora del 2016, que nos habla que todos los años hay un promedio de 1.600.000 casos nuevos de cáncer. Y ellos nos dicen que el 20% de todos estos es prevenible y está muy relacionado con la obesidad, el sedentarismo, el exceso de alcohol y la malnutrición. Entonces, cuando nosotros vemos un poco de la tendencia de las muertes ocasionadas por cáncer, sobre todo en hombres, en lo que va desde 1930 hasta el 2012 por este cuadro, podemos ver que el cáncer de pulmón y de bronquio está relacionado con el tabaquismo. El del estómago, del colon y recto está relacionado con la nutrición, la ingesta de alimentos, la obesidad y estas cosas. Entonces, todo esto nos está generando nosotros gastos incrementados a nivel mundial que sobrepasan los 4 trillones de dólares. Y que eso poco a poco nos da a entender que la gente se enferma más, que el cáncer y las enfermedades cardiovasculares junto con la diabetes siguen aumentando en número y que los ingresos en los médicos, bueno, por lo menos acá en Venezuela y en Colombia, cada vez se ha ido deteriorando un poco más el ingreso del trabajo de cada uno de nosotros que somos de alguna manera miembros de un equipo de salud. Y que día a día esta satisfacción de los médicos y los pacientes es menor, porque cada vez existen más limitaciones. No sé si tenemos de otros países, creo que sí, pero por ejemplo en Colombia, para llegar a tener la atención de un especialista, de una atención de un tercer y un cuarto nivel, el tiempo que tarda puede ser en promedio de 4 a 6 meses, pero puede llegar hasta 1 año y 2 años. Y entonces en ese tiempo pasan muchas cosas, el cáncer avanza, las enfermedades cardiovasculares siguen progresando, sigue habiendo un mal control de la hipertensión, de la obesidad, y todo esto nos trae todas estas enfermedades crónicas que ya dijimos que podemos de alguna manera solucionar. Entonces, como les dije, en esta revista de la Sociedad Americana del Cáncer, nuestro enfoque científico va a ser frente a 2 grandes puntos, la prevención y la nutrición. Ya hace poco habían conversado un poco sobre el youth. Esta organización de cancer.org nos dice que el 20% del 1.600.000 de casos nuevos, y eso sin contar los casos que son lo que llamamos nosotros el cáncer in situ, el cáncer completamente muy localizado y que puede ser tratado de una manera muy endoscópica o por cirugía mínimamente invasiva. El 20%, ¿qué significa? 337.000 casos en Estados Unidos anuales que nosotros pudiéramos resolver simplemente actuando sobre prevención y nutrición. Al mismo tiempo, esto nos podría generar a nosotros como el equipo de salud un flujo de efectivo dentro de nuestra práctica clínica, una expansión de negocios, y más adelante vamos a ver un poquito de esto. ¿Y por qué envejecemos? Una gran parte de las ciencias en los últimos 20, 50 años nos ha hablado mucho sobre los radicales libres y los antioxidantes. Los radicales libres son aquellos que generan daño celular y daño en la memoria genética de las células. Es decir, que poco a poco, a pesar de que tenemos mecanismos que tratan de regular que todas las células por grupo, las células cardíacas, las células del estómago, las células del aparato circulatorio, dígase los glóbulos rojos, se vayan formando. Pero estos radicales libres a veces actúan en esa parte genética y nos dañan la formación de un glóbulo rojo, la formación de una célula gástrica. Y ese daño continuo nos empieza a formar cambios que nosotros llamamos metaplasia y que más adelante se convierten en neoplasia o crecimiento anormal, que puede llegar a ser maligno. Por otro lado, tenemos a los antioxidantes. Los antioxidantes, disculpen esta pantalla. Los antioxidantes son aquellos que neutralizan a los radicales libres y de alguna manera también enlentecen el proceso
de envejecimiento. Tenemos un problema bastante grande, que se realizó una encuesta nacional en aproximadamente 21.000 personas y ni una de estas personas consume las cantidades suficientes recomendadas por las sociedades de nutrición, que nos dice que debemos consumir por lo menos 10 tipos de nutrientes más importantes, 10 tipos de nutrientes diferentes o de frutas al día. También tenemos que dentro de una de las revistas que es el JAMA, el Journal de la Asociación Americana de Medicina, nos habla de que nosotros hemos avanzado en la medicina lo suficiente como para prevenir la deficiencia, pero no lo suficiente como para prevenir la enfermedad. Y que los bajos niveles de vitaminas antioxidantes nos pueden aumentar los riesgos de enfermedades crónicas. Y ellos nos recomiendan, esta revisión nos recomienda que todos los adultos deberíamos ingerir multivitamínicos a diario. Pero hay una confusión muy grande y la gente cuando en Estados Unidos, por ejemplo, entra a uno de esos locales donde existen todo tipo de suplementos multivitamínicos, hay stands y stands de medicamentos que al final uno queda como, ¿qué suplemento debo consumir? ¿Y cómo sé yo que es efectivo? Y de hecho nosotros como médicos en lo personal no tenemos una predilección por algún grupo farmacológico o alguna empresa farmacéutica de suplementos vitamínicos. Quizás a veces nos llevamos un poco por la parte de la publicidad y el mercadeo que vemos a diario en televisión, en las redes sociales. Pero en sí, saber que un suplemento multivitamínico tiene la garantía y la efectividad suficiente para aportar esos micronutrientes que necesitamos en el cuerpo, hasta nosotros tenemos esa confusión a veces. Y podemos ver cómo dentro de una de estas estadísticas, las ventas de multivitamínicos y de suplementos nutricionales en los Estados Unidos en los últimos años ha ido aumentando considerablemente hasta llegar en el 2016 a 35 billones de dólares. Y no solo eso, sino que, como les dije, no tenemos claro cuál de todas estas empresas farmacológicas tienen el ingrediente o el componente ideal para que se pueda absorber, se pueda metabolizar y pueda llegar a donde nosotros lo necesitamos. ¿Y todo esto de qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve desde el punto de vista médico? Nosotros como cirujanos generales o cirujanos cardiovasculares o ortopedistas, nos hemos visto en la necesidad a veces de pensar un poco más allá. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo tengo una amiga que hace poco tenía una dolencia y bueno, gracias a Dios cuenta con un amigo médico. Le hicimos la batería completa de hemograma, o sea, hemoglobina, contagio leucocitario total, perfil hepático, proteínas, etcétera, etcétera, y todo estaba dentro de límites normales. Entonces, después hicimos un escáner que lo vamos a ver más adelante, y a pesar de que tenía todos esos valores de laboratorio normales, de los cuales nosotros como grupo médico nos guiamos mucho, me di cuenta que el valor que nos reportó este escáner nos daba 24.000. Ya vamos a ver qué significan esos 24.000. Entonces, otra de las aplicaciones que tenemos son que hay pacientes que son de difícil cicatrización, de difícil proceso de recuperación en el postoperatorio, o que simplemente se nos infectan, pueden ser unas infecciones operatorias debidas a alguna parte del proceso quirúrgico o sencillamente el sistema inmunológico, el sistema de defensa del cuerpo no permite, como no tiene los ingredientes fundamentales para mantenerse fortalecido, no permite defenderse contra estos agentes y por consiguiente se presentan estas infecciones. La obesidad, ya todos sabemos, el aumento de los líquidos en el celular subcutáneo, o sea, en la grasita que está justo debajo de la piel, pues eso de alguna manera también actúa como proceso para el proceso de oxidación celular y de alguna manera nos dificulta la cicatrización y el cierre de alguno de estos problemas, ¿verdad? La inflamación crónica
simplemente el efecto oxidativo celular nos genera un proceso inflamatorio crónico tal, es decir, es como que si estuviéramos definitivamente con algo rojito, algo hinchado, todo el tiempo, y eso de alguna manera no nos permite a nosotros tener los resultados deseados. En podología, el paciente con pie diabético, ya muy relacionado también con la diabetes, nos produce unos fuertes dolores de cabeza dentro de la medicina. Tenemos lo que llama el equipo multidisciplinario, pero ahora con este nuevo advenimiento de tecnología de punta, como es la medición que vamos a ver más adelante, pues creo que tenemos una herramienta bastante a la mano. Los investigadores son dos personas, Weimer Gellerman y Robert McLean, de la Universidad de Utah. Ellos hicieron todas estas investigaciones y con los fundadores de Pharmanex, como Michael Chan, Joseph Chan y Carl Derazi, pues ellos implementaron a través de la compañía Nu Skin, ya todos conocemos una compañía de 32 años, que opera en más de 54 países, este escáner que ha ido evolucionando en el tiempo. Como ustedes pueden ver, todo ha ido evolucionando con respecto a la parte de tecnología, ciencia y medicina. Entonces vemos que ahora desde 1999, pasando por el 2002, 2003, 2007 y ahora en el 2013 que salió este nuevo escáner, ha ido reduciéndose en tamaño. Eso significa que se vuelve muy portátil, eso significa que se vuelve muy duplicable y que de alguna manera se puede aplicar en cualquier etapa de cualquier proceso. Es decir, si por ejemplo tenemos algún paciente que se sienta con las defensas bajas, que se sienta débil, bajo de energía, y nosotros tenemos la mala costumbre de decir, bueno, pero es que yo me nutro bien, yo como bien todas las mañanas, el desayuno es el mejor alimento del día, yo como frutas y todo eso, pero sin embargo, pues, me siento con la energía baja o simplemente, pues, no se me controla bien mis enfermedades crónicas, mi hipertensión, mis problemas del colon, del estómago, todo el tiempo vivo con una gastritis, todo el tiempo tengo problemas de colon irritable, tengo problemas con la diabetes que no la puedo controlar a pesar de que el internista pues se mantiene en un constante monitoreo de mis niveles de azúcar, y así sea también con la hemoglobina glicosilada, que pues para el grupo médico sabemos que ese es el gol estándar para nosotros para saber cómo ha estado el control del azúcar en los últimos 3 o 4 meses. Si cuando nosotros tenemos ese tipo de pacientes o de clientes o de conocidos o de allegados que nos digan esto, pues tenemos a la mano ahora un escáner que nos puede ayudar de una manera muy rápida, como les expliqué, y portátil, a tener eso. Pero ¿por qué es tan importante medir? Sencillamente desde los años 70 nosotros estamos midiendo los niveles de colesterol y sabemos que el colesterol bueno, que es el HDL, que debe estar por encima de 60, y cuando no lo tenemos por ahí, utilizamos las drogas que se llaman las estatinas, lovastatina, torvastatina, y esto nos ha generado un costo de 20 billones de dólares anuales. Ah, pero también hacemos escaneos de densidad mineral ósea para ver si tenemos osteopenia, osteoporosis desde los años 80. Ah, bueno, pero para eso tenemos un suplemento de calcio y ahí hemos gastado aproximadamente 200 millones de dólares. O si queremos hacer la glucometría, o en este caso, como les hablé, de la parte de la hemoglobina glicosilada, pero igual desde los años 90 hemos tenido ventas en el 2000, por ejemplo en el 2005 de 1.5 billones de dólares. Pero ahora, ¿cómo vamos a medir los antioxidantes? Pues ya tenemos un dispositivo que va de la mano con un iPad que nos genera ese monitoreo antes, durante y después de una terapia. Es decir, nosotros podemos tener un paciente renal, un paciente que esté en diálisis, y podemos ver
Esos pacientes normalmente por el problema a nivel renal no forman bien los glóbulos rojos y tienden a tener anemia. Entonces, a veces nosotros tenemos que darles hemocomponentes o transfundirle sangre o transfundirle glóbulos rojos. Y nosotros podemos hacer mediciones y a veces nos ha pasado, tuvimos un caso de un paciente que antes de iniciar la diálisis, y nosotros de la mano de la diálisis montamos también los hemocomponentes o la unidad de glóbulos rojos, hicimos un valor, una evaluación previa y nos dio un valor de, recuerdo que eran como 14.000 aproximadamente, algo así. Y posteriormente, después de haberse dializado y haberse colocado los glóbulos rojos, el valor fue menor. Entonces ahí es donde nosotros vemos cómo de alguna manera, a pesar de que científicamente y médicamente hacemos lo más neutral, tratar de hacer el menor daño posible, desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista de oxidación celular, desde el punto de vista de daño celular, eso no lo hemos podido medir sino hasta ahora con este dispositivo. Este dispositivo se basa de espectrometría, es decir, medición de ondas de luz, que va desde lo más alto, como vemos acá del lado izquierdo, donde está el color moradito y azul, hasta las ondas de menor frecuencia. Esto fue diseñado, perdón, por un premio Nobel de Física en los años 30. Tenemos evaluaciones y tenemos estudios al respecto en el Centro de Cáncer de Yale, y estamos avalados por la Universidad de Stanford, Yale, el Colegio de Optometría, la Universidad de Texas y otras instituciones. Entonces aquí nosotros podemos hacer un ejemplo. Si utilizamos este monitoreo, y soy muy insistente en esto, porque es la única forma duplicable y fácil de poder monitorizar el efecto que tenemos a través de los productos de Nu Skin, como es el LifePak y como lo hace poco la otra ponente, el Youth, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que podemos hacer un escaneo inicial, un escaneo, le llamamos el tiempo, el punto cero, donde vemos un valor de 25.000. Y después de 8 semanas, es decir, de 2 meses de tratamiento, deberíamos ver, dependiendo del producto que estemos utilizando, un aumento de esos niveles, ¿verdad? Y quizás 4 meses después podemos ver otros valores. Entonces, ¿cómo generamos esto? ¿Cómo vemos nosotros esto en números? Este escáner biofotónico lo que hace es medir el efecto de, o tú tomas el LifePak con L3, o tomas el LifePak, o aquí podemos ver el promedio de un americano normal, que es de 20.000. Yo me hice esto hace 15 días y gracias a Dios me salió en 53.000, pero igual ya estoy tomando los productos. Pero vean el promedio de los fumadores. Entonces, imagínense, nosotros que decimos en cirugía cardiovascular que un cigarrillo nos produce una vasoconstricción, o sea, se nos hace un espasmo la arteria, las arterias de pequeño calibre, o sea, las coronarias y las arterias renales, nos hacen un espasmo de 6 horas, un cigarrillo. Pero es que nosotros no nos estamos dando cuenta de la parte molecular, del daño que hacemos en la oxidación celular. Y acá sí lo vemos, el promedio de los fumadores es de 14.000, estamos en zona roja con este tipo de pacientes. Y a pesar de que puede haber un paciente, un cliente que nos diga, bueno, no, yo tengo 2 semanas sin fumar. Ah, sí, vamos a medirte otra vez a ver cómo estás después de 2 semanas sin fumar. Y esto definitivamente se comporta como un detector de mentiras. Si la persona te dice que está comenzando a tener una buena nutrición, que está utilizando los productos de una manera religiosa, con esto podemos medir qué tan efectivo es, o definitivamente qué tan falsa es esa aseveración.
Entonces, con respecto a el envejecimiento de forma saludable, lo estamos haciendo a través de estas tres grandes corrientes: la ciencia de la nutrición, la ciencia del antioxidante y la ciencia genética que tenemos en los productos de Nu Skin. Aquí podemos ver más o menos la expresión genética a mano izquierda, no tengo apuntador, la expresión genética a mano izquierda de una persona joven y cómo predomina en la parte superior la porción verde, y en la derecha, en la siguiente, vemos la expresión de un gen adulto, cómo se invierten los valores o los colores con respecto a esto de la gen. Y a la derecha, consecutivamente, vemos donde dice ingrediente 1, ingrediente 2, eso representan los grupos de los 5 ingredientes candidatos, y vemos como el ingrediente 4 se parece mucho al gen mitocondrial que vemos ahí en la expresión del gen joven. Entonces nosotros podemos a través de esta ciencia genética nutricional y al mismo tiempo con efecto antioxidante, tener estos resultados. Ya hablaron, gracias a Dios entramos en los últimos minutos y podemos disfrutar un poco de la ponencia del Youth. También existen estudios clínicos de cómo podemos mejorar lesiones de protección y procesos inflamatorios a nivel de células, a nivel de lo que viene siendo en estudios de radiología, como las resonancias magnéticas funcionales a nivel cerebral, en todas aquellas personas con algún problema en el metabolismo cerebral, y el efecto protector antioxidante. Siempre estos estudios se hacen en comparación a un placebo. Entonces ahí vemos cómo sí tenemos un efecto bastante positivo en aumento, y como nosotros sabemos, el efecto es progresivo con este tipo de productos y nos lleva a valores deseables. En resumen, la prevención es la clave. Podemos prevenir a más de 300.000 muertes por cáncer, porque sí, el cáncer puede ser prevenible, como vimos al principio de la ponencia. También podemos tener ingresos en efectivo. El resultado recurrente genera un mejor estilo de vida. Nosotros tenemos pacientes que inician su proceso de radio, pacientes con cáncer de próstata, que posteriormente están en el mismo grupo de otros pacientes que no conocen del producto, y que después de un tiempo, después de ciertas sesiones de radioterapia, vemos cómo nuestro paciente se mantiene con una vitalidad, con una disposición a aferrarse a la vida completamente distinta al otro grupo de pacientes que de poco a poco no solamente se van deteriorando, porque no creamos que la radio y la quimioterapia es la panacea, es la solución final a los problemas de cáncer. Hay nuevas investigaciones y más adelante podemos hablar al respecto. El punto número 4, esto puede servir como una expansión de negocio y un modelo sistemático que puede crear oportunidades ilimitadas. Y cómo poder participar en este tipo de negocio. Podemos tener incomes, podemos tener ingresos por la práctica médica, por los referidos y creando el mercadeo en red, de los cuales ya nosotros a través de Nu Skin lo hemos visto en otras ponencias, en otros webinarios. Desde el punto de vista de la práctica médica, tan sencillo como hacer el escaneo biofotónico, como el ingreso residual que nos da la terapia con el LifePack o con el Youth. Entonces, ese es mi aporte para el día de hoy. Quisiera pasarle el micrófono a Marjorie, que me invitó, muy agradecido por esta invitación. Espero volver a poder compartir un poco con ustedes.